Ok, les leo Apocalipsis 19, 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga. ¿Con justicia qué hace? Fíjense, yo les expliqué ahí que ese que venía fiel y verdadero no era Yeshua, sino en realidad es el Hijo del Hombre. Por si no te acordás. Ese es el Cordero. Al principio pensamos que era Yeshua. No. Ese es el Hijo del Hombre, un grupo en símbolo, y el resto que lo sigue son los invitados. Pero fíjense qué hace él. Con justicia juzga. Eso no lo habíamos dado cuenta. Y yo pregunto, ¿con justicia juzgó ya este que viene que se llama fiel y verdadero? Claro que sí. Y también hace otra cosa, pelea. El orden, primero juzga y después pelea. Ya juzgamos, ahora nos falta pelear. Falta que el de arriba nos dé poder. O me dé poder a mí nomás y yo me encargo. Yo me encargo, se va a hacer justicia. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con ese que lo montaba, que se llamaba Fiel y Verdadero, es la esposa. La esposa es fiel y verdadera. Es siempre semper fi, siempre fiel y verdaderamente. Entiende todo. No es Yahweh. No es, ya lo expliqué esto, pero te lo explico de vuelta porque tu mente se te olvida. Entonces vi el cielo abierto. ¿Qué significa cielo abierto? Ya sin lo que cubre la palabra, pero para él estaba cubierta de todas formas, para nosotros no. Cielo abierto no es lo mismo que cielo cerrado con nubes. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese fiel y verdadero es su esposa, ese le ve. Y con justicia juzga, exactamente, con justicia ya juzgó. El próximo paso es pelea, porque eso es lo que queremos hacer. No nos queremos perder esta pelea por nada. Pelea. Todo juicio le ha sido dado al Hijo, así que ¿quién es el que juzga? Nosotros, absolutamente nosotros. ¿Y de la pelea de quién es? De los hijos de Elohim, por supuesto. 12. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, yo diría ella misma. Nadie lo conoce, eso pasa. No es Yahweh, no es Jesús, no es Yeshua. Ese que viene ahí que está viendo Juan, es un símbolo de la esposa. Eso yo ya lo expliqué. Si es nuevo para vos, tu mente estaba en otro lado. Yo ya lo expliqué. Dice que solamente él mismo lo conoce, porque nosotros mismos le dije que lo conocemos. El resto nos ven como unos desubicados total. Hasta que peleemos. Cuando peleemos, se pudre todo. Juzgamos y seguimos siendo los mismos ridículos de siempre para el mundo. Pero esperen que recibamos poder y ahí se pudre todo. Por eso dice, en realidad nadie conoce su nombre sino ella misma. Nadie conoce o reconoce al Mashiach, sino ella misma, la leona, la esposa. Exactamente. Wow. Si no se acuerdan lo que les dije, wow. 13. Estaba vestida de una ropa teñida en sangre. Y sí, porque venimos a pelear. Hasta ahora no nos ensuciamos de sangre, pero ya viene. Ya viene. Estaba teñida, vestida, o vestido, o vestida ella, de una ropa teñida en sangre. Y su nombre, el Verbo de Dios. Exactamente, el Verbo de Dios. ¿Por qué el Verbo de Dios? Dice, el Verbo de Dios es Jesús. ¿Qué blasfemo dice? No, el Verbo de Dios es la esposa. Si no, sería directamente el Dios. Es el Verbo de Dios. Es como decir la esposa de Dios. Y esto se los expliqué en el tema que les digo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y Dios, está mal traducido, porque es kai, era Theos kai hologos, Theos kai hologos, y el Verbo, y Dios, Theos, Dios era el Verbo. Eso se traduce igual a la costilla de Adán. En el principio era la costilla de Adán. ¿Estamos de acuerdo, no? Y la costilla de Adán estaba con Adán. Pero Adán era la costilla. O sea, ¿era la costilla de Adán, sí o no? Exactamente. Hasta que se la sacaron y se hizo Eva, la esposa. Pero en el principio estaba en Adán. Y la costilla era Adán. Hasta que no fue removida. ¿Comprenden, no? Lo mismo es en este texto. El Verbo de Dios
que Yeshua vino, Yeshua, Yahweh, vino hace 2000 años y él se llamó el verbo de Dios, por supuesto. Él fue el hijo del hombre, precursor lo que iba a ser la esposa, por supuesto. Pero el verbo de Dios que regresa ahora, ese verbo es la esposa de Dios. Y es su misma naturaleza. Solo que nos tiene un poco abandonada acá. Entonces, su nombre, el verbo de Dios, la esposa de Dios, el hijo del hombre, Mr. Anderson. Y la canción que les voy a regalar al final tiene mucho que ver con esto. Les va a gustar. Dice que su ropa está teñida de sangre. Les va a gustar la canción. Parece que fue escrita para la esposa. Parece que fue escrita para la esposa. Está muy buena, muy buena. Ok, entonces, el verbo de Elohim equivale a la esposa de Elohim. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Nos vamos a otro tema.